Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. En verdad que para nosotros siempre es un gusto el poder verles conectados, el saber primero que nada que Dios ha tenido con bien, que tengamos un día más de vida, disfrutar de sus bendiciones, de el poder tener como iglesia un tiempo devocional. Siempre hacemos énfasis en que es importante un tiempo devocional porque es el momento en el que Dios habla a nuestras vidas como iglesia. Aparte de la predicación, la cual es, considero, el momento más importante porque es Dios hablando a través de nuestro pastor, el tiempo devocional también nos permite seguir creciendo en la fe. Recordemos que tenemos un llamado a crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y eso no aplica para solamente el pastor o para solamente algunos hermanos. Es una situación donde todos juntos somos llamados a crecer. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo y vamos a estar creciendo en la palabra a través de la porción que va de Lucas 2, versículos 36 al 38. Y vamos a ver el día de hoy la presentación de el niño Jesús, de nuestro Señor Jesucristo en esta etapa que es tan pequeño, con la profetisa Ana y lo que ella dice a sus padres y lo que ella hace, que es lo más importante. Entonces hoy vamos a ver qué podemos rescatar, qué tenemos que aplicar en nuestras vidas con base a estos pequeños versículos, con base realmente a lo que nuestra conclusión y nuestro enfoque va a estar en el versículo 38. Pero antes de empezar a analizar ello, oremos al Señor para que Él guíe este tiempo devocional. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, bendito Padre. Te agradecemos porque tú has tenido con bien el que estemos vivos, el que esta mañana podamos también buscarte y estar atentos a tu palabra, Señor. Te pedimos discernimiento y que tú abras nuestros corazones para escuchar aquello que tú quieres que apliquemos en nuestras vidas, porque este versículo nos deja ver muchas cosas aplicables en muchos contextos, Señor. Entonces te pedimos que nos des la sabiduría para poder vivirlo y aplicarlo en nuestras vidas. Damos gracias por el tiempo devocional que nos permites tener como iglesia y sé tú con nosotros. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, porción Lucas 2, 36 al 38. El contexto, Jesús y José y María llevan al niño Jesús al templo para presentarlo. Y cuando están yendo al templo, primero se les aparece un hombre justo. En la palabra nos dice en el versículo 36, bueno, un poquito antes, en el 30, desde el 34, 33, empieza Simeón a hablarles y a darles palabra cuando dice que Él va a ser luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y dice que María guardaba estas cosas en su corazón. Entonces, en medio de un momento de bendición para sus padres y de confirmación del ministerio de el, nuestro Señor Jesucristo, Simeón es la primera persona que tiene esta confirmación que habla de lo que el niño haría de hacer. Hablo de persona, no de ángel. Y a ello se suma Ana. En el 36 nos dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos. Pero al 38 dice, está presentándose en la misma hora, coincidiendo con ellos en el templo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban la redención de Jerusalén. Entonces llega y ella es simplemente partícipe de lo que Simeón está diciendo. Ella no hace más con su presencia que confirmar lo que Simeón ha dicho. ¿Por qué?
porque en el 38 lo vemos, ella se dedica a compartir, a hablar de ese niño nacido a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? El tiempo que Ana tenía, la edad, sus circunstancias y su condición actual. Y ello nos lleva a una primera pregunta. ¿Cuál es nuestro enfoque en esta vida? ¿Para qué vivimos? ¿Hasta qué edad podemos servirle al Señor? Cuando nos hablamos de enfoque en esta vida es ¿por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Hay veces que podemos vivir por ciertas situaciones que pudiesen sonar misericordiosas, pero no lo son. ¿A qué me refiero? Podemos decir, es que yo vivo por mi familia. Es misericordioso, es correcto, pero no es nuestro enfoque principal. Yo vivo para que con mi trabajo alcance a otros. Es un buen enfoque, pero no es el principal. Nuestra vida tiene que tener un enfoque de agradar a Dios. Y con la tercera pregunta, que es, ¿hasta cuándo podemos servirle a Dios? Nunca es tarde para empezar, nunca es temprano también para empezar, pero si el Señor nos está llamando en este momento a servirle, es porque es conforme a su perfecto plan y tenemos que responder a ese llamado. Como les decía, empecemos con los puntos, vamos a ir a través de 8 puntos y luego nuestra conclusión. El primer punto es que Dios confirma el futuro ministerio de nuestro Señor Jesucristo a sus padres. Ya el ángel se los había dicho a sus padres, pero aquí es ya una persona quien está confirmando el ministerio. Y como les decía, ella solamente se suma. La palabra no nos dice que dé más palabras, pero ella empieza a compartir esto. Como segundo punto, bien cierto, no tenemos mucha información respecto a ella, solamente estos versículos de quién era su padre, de qué tribu venía y lo más relevante es una mujer de 84 años de edad que solamente vivió con su marido 8 años porque después pasó a ser viuda y podemos hacer, bueno, si hacemos un aproximado, lleva 60 años de ser viuda. ¿Por qué? Hagamos un promedio. El promedio de matrimonio en esos tiempos era de los 16 años. Entonces, si sumamos 16 años, probablemente, aquí es meramente un número, probablemente enviudó a los 23, 24 años. Y de ahí para los 84 años, imagínense 60 años de soledad. ¿Pero qué creen? A pesar de su pérdida, a pesar de esa situación donde uno diría, pues pobre mujer porque se quedó viuda, ella sirvió dando honra y gloria a Dios. La palabra nos dice que a pesar de esa pérdida, ella sirvió orando y ayunando. No fue una situación que tuvo un solo momento cuando coincidió con el Señor y ya, no, fue algo que ella vivió en su vida y es una invitación que tenemos todos nosotros. No importa la edad a la que Dios nos llame, seamos muy jóvenes, seamos muy grandes, tenemos que responder. ¿Y por qué? Porque si Dios quiere toda una vida y nos llama a los 18 años a darle toda una vida de servicio, sea como pastor, sea como ministro, sea simplemente como un hijo obediente que va a predicar el Evangelio, es porque Dios lo ha planeado y tenemos que responder. Ahora, mis hermanos, tienen arriba de 70 años y han conocido del Señor. Dios les está llamando también. ¿Por qué? Porque quiere usarles. Dios quiere usarnos a todos y nunca es tarde para Él. Va a ser siempre conforme a su perfecto plan. Pero nosotros tenemos que desechar la idea de, es que ya soy alguien mayor.
Ana a sus 84 años recibió una encomienda muy grande, muy importante, y ella se sintió agradecida por ello. En el versículo 38 podemos verlo. Daba gracias a Dios por haberle permitido ver al Salvador de Israel. Recordemos, los judíos veían la salvación de Israel. Lo que ella no sabía es que no solamente iba a ser el Salvador de Israel, sino el Salvador de las naciones. Pero imagínense esa gran bendición alcanzada a los 84 años, tan solamente por entregarle su vida a Dios. Su edad ni la situación que vivía, o sea, imagínense una mujer de edad avanzada, viuda, no le llevó a decir, bueno, yo para qué voy al templo ya con mi edad, ya con mi viudez, ya con todo lo que he vivido, con todo lo que he padecido, ¿para qué? No, era una mujer, no nos dice la palabra desde cuándo, lo que sí nos dice es que llevaba practicando la oración y el ayuno y daba palabra a otros, daba palabra de Dios a otros. Entonces, no era una mujer que vio esas limitantes como algo, Dios no me va a usar, al contrario, a pesar de esas limitantes, ella respondió al llamado y a los planes que Dios tenía en su vida. ¿Y eso cómo aplica a nosotros? Pues Dios tiene un perfecto plan para cada uno de nosotros. Si esta mujer de 84 años había estado esperando la llegada del Mesías, muchos judíos en Israel en ese entonces vivían esperando esa llegada. Hablemos que a partir del silencio de Dios habían pasado 400 años donde no había habido profecías. Todos estaban expectantes, claro está. Y los judíos vivían con una mentalidad de vivir y agradar a Dios. Los espirituales, recordemos que habían otros que iban más como con lo que los fariseos le decían, pero los judíos que cuidaban su corazón vivían con esa mentalidad, esperando la llegada de su Mesías. Y entonces vemos que esta mentalidad de servirle a Dios con su vida, a pesar de lo que vivía, le llevó a conocer a su Salvador. Y ojo, cuando vemos esto, es a su Salvador antes de que le pudiésemos llamar el Salvador. Ya era el Salvador, pero no le conocíamos como el Salvador. Era simplemente un niño que sus padres pues no decían cuál era su origen. Era secreto, era un ministerio para todos. Era un misterio y sin embargo este se les reveló a pocas personas. Los pastores de Belén, los magos y al mismo Simeón. Entonces, yo me pongo a pensar acá y digo, wow, qué bendición tan grande para esta mujer que vio la salvación. Ella en ese momento pudo haber dicho, gracias Dios, ahora sí puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Aquí una pregunta, ¿cómo estamos sirviendo al Señor, mis hermanos? ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros recibimos el Evangelio, claro, crecemos en la fe, pero tenemos no solamente es una obligación, sino una gran bendición, la oportunidad de poder llevar ese mismo mensaje, lo que hemos recibido por gracia, a otros. Siempre tenemos que estar dispuestos a compartir lo que hemos recibido solamente por la gracia del Señor. Como les digo, en el 38, Ana no solamente agradeció el conocer al Redentor de Israel, sino que la palabra nos dice que ella hablaba de ese niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, en el versículo 38. Entonces, ella, aparte de la vida que llevó, en ese momento no dijo, ok, bueno, ya recibí, soy salvo, bien, gracias. O, ya conocía al Redentor de Israel. Bien, gracias. Me quedo sentado, me quedo escuchando, me quedo asistiendo al servicio. No, empezó a compartir y creo que es algo que, aunque no seamos llamados a un servicio ministerial de tiempo completo,
pero sí es algo que tenemos que vivir en nuestra vida. Y digo, a un servicio de tiempo completo, sí somos llamados, tal vez no como pastores, tal vez no como ministros de servicio, pero sí como hijos de Dios. Y recordemos el, la- el mandato, ir y hacer discípulos a las naciones. Es un imperativo, es aplicable para todos, no solamente para pastores, para predicadores u oradores. Es algo que tenemos que hacer todos. Octavo, bueno, séptimo punto, perdón. Ana tuvo la bendición de conocer al Mesías. ¿Qué haríamos nosotros con esa bendición? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos agradecer por ello? Pues, ¿qué creemos, mis hermanos? Va a pasar. Llegado el momento, todos le vamos a ver cara a cara. Todos los que hayamos vivido una vida de obediencia, que le hayamos buscado servir de corazón, que hayamos agradado a nuestro Dios. Como les decía, ella vivía esperando ese momento y fue ese instante, pero nosotros ya le conocemos. Tenemos más que un solo momento, tenemos toda una vida de conocerle a nuestro Salvador, de vivirle dando honra y gloria. Sí, no hemos todavía recibido la bendición que recibió Ana de conocerle cara a cara, pero a su debido tiempo ciertamente lo recibiremos. Y entonces ese tiene que ser el gozo de nuestra vida, sin importar las pruebas, sin importar lo que venga, lo que perdamos, tenemos que tener ese enfoque en nuestra vida. Muchas veces se habla de Job, todo lo que perdió básicamente todo, hasta su salud. Lo único que no perdió fue su esposa. Y un hermano me decía una vez de broma, y fue porque el Señor quería probarle a través de su esposa y pues para que después recibiera la bendición. Y sí es cierto, la esposa en ese momento también sirve de prueba, pero después fue de bendición. Y el enfoque de Job no era su familia, no eran sus casas, no era lo que tenía. Su enfoque siempre fue agradar al Señor. Cuando Dios le presenta, dice, ¿no has visto a Job, mi siervo? Ana vivió esa vida y recibió esa bendición. Si nosotros vivimos una vida entregada al Señor, apartada para su servicio, ciertamente vamos a recibir la bendición de conocer cara a cara a nuestro Salvador. Octavo punto. Toda la vida que Ana vivió, ese haber perdido a su marido a los 7 años, haber estado posiblemente sirviendo 60 años en el templo, orando y ayunando, cobró sentido en aquel instante. Dice que en la palabra en el versículo 37, no, 38, y está presentándose en la misma hora, lo que nosotros diríamos una coincidencia que ella haya llegado y visto al Mesías. No, Dios lo tenía planeado, pero toda su vida, todo lo que ella vivió, en ese instante cobró sentido, porque conoció a su Salvador. Para ello Dios la creó, para que le conociera, para que diese testimonio y lo compartiese con otros. Claro, Dios no lo usó en un instante. Dios le empezó a usar desde el momento en el que ella buscó entregar su vida al Señor, a pesar de sus pruebas. Y claro, tuvo con agrado el usarla, porque fue algo de continuo, ¿no? Como les decía, no fue un momento donde Dios dijo, revelación a través de esta mujer. No, o sea, era una mujer que hablaba, que tenía esa comunión con el Señor, y ese es otro punto que tenemos que rescatar, la comunión con el Señor. Si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que buscar esa comunión. Hoy en la mañana estaba pensando, no es lo mismo tener una relación con Dios que una comunión con Dios. Por relación, los fariseos tenían una relación con Dios.
acorde a sus ideales. Y Dios tenía una relación con los fariseos, los veía como parte de su pueblo escogido, pero no como esos corazones entregados a Él. Entonces siempre toda la creación va a tener una relación con Dios, sea una relación de enemigos de Dios, una relación de criaturas del Señor, una relación de hijos de Dios. Pero los hijos de Dios somos llamados a la comunión. Todo el mundo es llamado a una comunión, pero dependiendo dónde te encuentras como enemigo o criatura, pues no puedes gozar de esa comunión, porque la comunión es una relación constante, un desarrollo, un diálogo, que era lo que Ana poseía y por lo que Dios la usó de esta manera. ¿Qué tan importante podemos ver que Ana haya compartido esas palabras ese día? Pues bueno, Lucas 7:20 nos deja ver algo. Cuando van los seguidores de Juan a ver a Jesús y le dicen, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que se ha escuchado desde aquel día en el que Ana la profetisa, la mujer que hablaba palabra de Dios, empezó a decir que había un niño que era la redención de Jerusalén? Aquellas palabras que pudiesen parecer mínimas por parte de una mujer de 84 años hacían eco hasta ese momento. Ya vivían esperando, sabían que el Mesías había de venir, ya había sido anunciado antes de que el mismo Juan dijese que él era aquel que iba a preparar el camino. Entonces tenemos que ver eso. Lo que pareciese mínimo en nuestra vida tiene eco en la obra que está planeada para la eternidad. Si hoy Dios nos llama, siendo de 84 años, a solamente compartir el Evangelio a quienes están necesitados, imagínense la bendición y el eco que ello puede tener. Concluyendo, mis hermanos, vivamos una vida entregada al Señor, que nuestro enfoque no sea la familia, lo ministerial, lo laboral, sino agradar en todo tiempo a Dios y servirle en cada uno de los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ello va a ser un reflejo de la comunión que tenemos con nuestro Dios. A los ojos carnales, alguien puede decir, es que él es el pastor, teólogo, bla, 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 estudiado tal. Pero a los ojos espirituales, el testimonio es el que va a hablar. Sí, puede tener eso, pero si hay tacha en él, no va a ser bien visto. Recordemos, los fariseos tenían estudios y jamás fueron bien vistos por el Señor. Y esta mujer de 84 años, Dios la vio con buenos ojos para dar un mensaje de confirmación. Si nosotros estamos dispuestos a vivir una vida entregada al Señor, recibiremos bendición. Demos gracias a Dios por ello. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque nos permites tener este tiempo devocional, bendito Padre. Te agradecemos porque sabemos que eres tú hablando a través de tu palabra y agradecemos que nos des esa palabra de aliento. Aquellos que tú has llamado sin importar la edad, sin importar las circunstancias, si tú los has llamado a que te sirvan, Señor, te pedimos que seamos obedientes para responder a ese llamado, que no pongamos nuestras condiciones o nuestras situaciones como una limitante, sino que a pesar de estas podamos servirte de corazón y con gozo, bendito Dios. Y también que podamos cumplir con la gran comisión que es predicar el mensaje de salvación y llevar del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a quienes así lo necesitan, bendito Dios. Pedimos tú seas con nosotros a lo largo de este día y en las actividades que vienen por parte de nuestra iglesia. Y te damos gracias por esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, les damos gracias por este tiempo devocional que se conectaron. Recordemos que ya ahorita en unos minutos a las 10 tenemos nuestra reunión de oración y
Bueno, el link está por el WhatsApp de la iglesia y 11:30 nos vemos para nuestro servicio dominical. Vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de exposición de la palabra. Hoy comparte nuestro hermano Rafa Che y pues nos estamos viendo. Dios les bendiga y les guarde en todo momento, mis hermanos.